Bienvenidos, bienvenidas a Lanzarse los Drones, el lugar donde exploramos las maravillas de la fotografía y la videografía aérea. Hoy vamos a abordar una pregunta común, pero crucial para los aficionados y profesionales de los drones. ¿Cuál es la mejor hora del día para grabar con drones? Hola a todos y todas, soy Sergio y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la fotografía y videografía aérea. Si eres nuevo o nueva en el mundo de los drones o si ya eres una persona experta en la materia, este vídeo te proporcionará información valiosa acerca de cómo sacar el máximo partido a tu equipo en diferentes momentos del día. Así que, dentro vídeo. Empecemos con el amanecer, ese momento mágico del día donde el mundo parece despertar lentamente. ¿Por qué es una excelente hora para grabar drones? Bueno, el amanecer ofrece una luz suave y difusa, lo que crea una atmósfera única en tus imágenes. Los colores cálidos del sol naciente añaden un toque de magia a tus tomas y la ausencia de viento temprano en la mañana garantiza una experiencia de vuelo más estable. Ahora hablemos de la famosa hora dorada, el periodo justo antes del atardecer. Durante esta hora mágica, la luz del sol adquiere una calidad dorada y suave, que añade calidez y profundidad a tus imágenes. Los contrastes son más suaves, lo que te permite capturar detalles con mayor claridad. Además, el cielo pintado de colores vibrantes ofrece un telón de fondo impresionante para tus tomas aéreas. Después del atardecer entra en juego la hora azul. Este breve pero mágico periodo de tiempo ofrece una luz única y misteriosa que transforma por completo el aspecto de tus imágenes. Durante la hora azul, el cielo adquiere tonalidades de azul profundo y violeta, creando un telón de fondo perfecto para capturar paisajes nocturnos o ciudades iluminadas. En resumen y en definitiva, a la pregunta de cuál es la mejor hora para grabar con drones, no existe respuesta alguna, ya que todo va a depender del efecto que quieras lograr y del tipo de filmación que estés realizando. Tanto la hora dorada como la hora azul como el atardecer te van a ofrecer imágenes espectaculares, así que te animo a experimentar y descubrir la hora que se adapta mejor a tu visión creativa. Gracias por acompañarme en este gran viaje. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre drones y fotografía aérea. Así YouTube te avisará el día que yo suba algún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y felices vuelos.